Dios te bendiga una vez más. Bienvenidos a Logos, la palabra para todo el mundo. Estamos una vez más en esta hora para interactuar con el Pastor Pacheco. Pastor Pacheco, Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo están? Buenas tardes, días, a la hora que usted se encuentre. Señor lo bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Es un honor estar de nuevo en este programa para traer la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios y conversar acerca de la palabra de Dios. Es un día tremendo para estar viviendo para el Señor, y lo he dicho antes, si usted no lo está haciendo, hágalo. El Señor está moviendo, el Señor está llamando y el Señor está esperando que nosotros lleguemos a buscar su rostro. Amén. Amén, Pastor Pacheco. En esta hora vamos a hablar con respecto al tema de el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado hablando en los podcasts anteriores, en los episodios anteriores, y si usted no los ha visto o escuchado, por favor vaya y escúchelos para que usted tenga una mejor conexión acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, hemos estado hablando acerca del Evangelio. La Biblia nos deja saber que hay un solo Evangelio, y ese Evangelio que los apóstoles predicaron fue la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros aplicamos ese evangelio a nuestras vidas a través del arrepentimiento, que representa la muerte, el bautismo, que representa la sepultura, y la llenadura del Espíritu Santo, que representa la resurrección. Hemos estado hablando acerca del arrepentimiento, que significa muerte, acerca del bautismo. Estamos hablando del bautismo, pero gracias a Dios, Dios no nos quiere muertos, ni tampoco nos quiere en la tumba. Dios nos quiere vivos y resucitados. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la resurrección. La resurrección es el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros recibimos nuestra resurrección? Pues a través de recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Pues la palabra de Dios nos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esto es una promesa de Dios. Esto es algo que es para todo el mundo, para todas las personas. Esto no es solamente para para el que es tal vez predicador, o para los pastores, o para alguien especial. La Biblia nos deja saber que ese espíritu es para todos, y lo vamos a ver más adelante. Y ese espíritu imparte, como usted mencionó, poder para sobreganar, poder para ser testigos al mundo del poder de Dios. Esto es parte del nuevo nacimiento. Hemos estado hablando también de eso. El nuevo nacimiento que Jesús habló a Nicodemo en Juan 3:5. Él dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, el nacimiento del agua, ya dijimos, es el bautismo en el nombre de Jesús. El nacimiento del Espíritu es recibir el Espíritu Santo. Es la manera en que nosotros somos resucitados. Es la manera en que nosotros entramos al reino de Dios a través de este nuevo nacimiento. Eso es algo esencial, es algo primordial para nuestras vidas, para nosotros experimentar este Espíritu Santo. Es más que simplemente un sentimiento, pero es una experiencia que nosotros podemos sentir, podemos experimentar en nuestra vida, recibir ese poder. Pedro, Hechos 2:38, dijo que a los judíos que él le predicó en ese día, que se tenían que arrepentir, que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús, y que tenían que recibir el Espíritu Santo. Entonces, esto es una promesa. Él continuó diciendo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, una vez más, el Espíritu Santo es para cada persona, es a nuestra resurrección. Dios no vino a dar muerte, Él vino a dar vida. Él nos quiere
vivos a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y qué tremendo, pues, que al recibir esa promesa del Señor Jesucristo, de recibir el Espíritu Santo, nos da poder para cuando se ponen las manos sobre los enfermos y sanarán, porque en realidad vemos que Dios todavía sigue haciendo milagros, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y vemos que la palabra de Dios, pues, dice que es la promesa para todos. O sea, Dios no hace acepción de personas. Amén. Amén. Dios no hace acepción y esa es una recalcación. No hay acepción de personas delante de Dios y Dios no mira a una persona diferente porque es tal vez de un país o de un color o etcétera. Pero Dios estableció su evangelio, su plan, y otra vez, porque Él no hace acepción de personas, ese evangelio, esa manera de ser salvos, es para todo el mundo, para cualquier persona que quiera ser salvo, que quiera entrar en el reino de Dios. Entonces, todos nosotros, toda persona, es necesario que pase por este proceso del evangelio, de la salvación nuestra, para nosotros poder entrar en el reino de Dios y consecuentemente pues heredar la vida eterna, que eso es lo que nosotros estamos atesorando obtener en el mundo venidero. Amén. Amén. Pues teniendo el Espíritu Santo es el sello para poder tener acceso al reino de los cielos, ¿verdad? Y en muchas ocasiones personas que dicen, bueno, ¿por qué yo no puedo recibir el Espíritu Santo? Pero la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos de todo, ¿verdad? Y tenemos que, si tenemos algo contra alguien, llegar y pedir perdón, aunque no haya tenido la culpa. Entonces, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Ahí es donde Dios trabaja en nuestras vidas y Dios derrama de su Espíritu Santo sobre las personas que en realidad lo desean de todo corazón. Y hablando del Espíritu Santo es con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Es lo que usted mencionó acerca del el sello. El Espíritu Santo realmente es el sello para nosotros, el sello en nuestra vida, para nosotros entrar en la tierra nueva y cielos nuevos para ser salvos. Sin ese sello, al igual que en algún país, sin el sello en esa visa, nadie, o la visa más bien en el pasaporte, nadie puede cruzar a otro país. De la misma manera, nosotros necesitamos ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas para nosotros entrar en el cielo, en la vida eterna, el lugar que Dios nos tiene preparados. Amén. Amén. Pues vemos que en las Escrituras, todo lo que es en el Nuevo Testamento, vemos que Dios derramó el Espíritu Santo porque Él dice que es sobre toda carne. Pero también nos vamos al Antiguo Testamento, donde Joel lo profetizó, ¿verdad? En el capítulo 2 y versículo 28, donde Amén. dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Amén. Entonces es una hermosa profecía de Joel 2:28 y lo hermoso es que justamente cuando llegó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado, el apóstol Pedro, lo que él usó como base, como para convencer a su audiencia fue, él tomó la escritura de Joel 2:28 para decir, esto es lo que dijo el profeta Joel. Amén. O sea, lo que Pedro estaba diciendo, esta es la profecía que se está cumpliendo cuando ellos estaban en ese aposento alto y ahí comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahorita vamos a leer, si quieren busquen en el capítulo 2 de Hechos. Entonces, justamente se estaba cumpliendo esa profecía de hacía cientos de años atrás. Ahora lo estaban no solamente profetizando, ahora lo estaban viviendo, estaban experimentando esa promesa que Dios había hecho. Consecuentemente, el Señor Jesucristo ya la había hablado.
En Juan 7:37, él dijo que el que creyera en él, como dice la escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, él había ya prometido al Señor Jesucristo, los profetas habían hablado del Espíritu Santo. Ahora en el libro de Hechos, donde usted va a leer capítulo 2, ahí es donde se cumple esa promesa. Amén. Hechos 2 al 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. ¿Leyó el versículo 1, hermano? En el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. So, el Espíritu Santo por primera vez se derrama en las personas y es ahí justamente donde la iglesia fue nueva testamentaria, es comenzada. Es la iglesia original, es donde comienza. A partir de ahí es donde nosotros comenzamos a ver que ellos empiezan a predicar el evangelio de Jesucristo, o sea, la muerte, sepultura y resurrección. Entonces, Pedro, después de ese suceso, pues muchos pensaron que ellos estaban ebrios, que estaban fuera de sí, etcétera. Pedro comenzó a predicar. La Biblia dice que se puso en pie junto con los 11 apóstoles y empezó a predicar al punto en que en el versículo 37 el apóstol Pedro, diciéndoles a este Jesús, al quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron eso, ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hicieron la pregunta, ¿tenemos esperanza? ¿Qué debemos hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero él no paró ahí, o sea, Pedro quería dejar claro que esto no solamente era para ellos, pero ¿qué dice en el 39, hermano? Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con Amén. otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Amén. So, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, incluyendo a los que están escuchando el día de hoy, para mí, para toda persona. La promesa es para nosotros, para todos. So, esta promesa nosotros la podemos experimentar. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Una vez más, esto es nuestra resurrección. Dios es Dios de vivos. Él no es Dios de muertos. Dios quiere un pueblo vivo, ungido con su poder. ¿Cómo viene su unción y su poder? Pues ya lo leímos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, esa es nuestra resurrección. Obviamente hay mucho contenido acerca del Espíritu, pero el Espíritu Santo, hay una forma, hay una manera como lo experimentaron los cristianos al principio, los que comenzó, donde comenzó Cristo su iglesia, a partir de Hechos 2, y encontramos qué es lo que sucedió cuando ellos recibieron ese Espíritu Santo. Y ya leímos Hechos 2, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y ellos cuando recibieron el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, la manera en que nosotros sabemos que nosotros recibimos el Espíritu Santo o somos resucitados, hay una manera como saber, cómo darnos cuenta.
no es algo que simplemente sucede con un asentamiento mental o con una confesión, pero más bien es una experiencia. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, la persona va a saber que recibió el Espíritu Santo. Si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene el Espíritu Santo o ha recibido el Espíritu Santo? Usted va a saber bien, claramente, si sí lo recibió. ¿Por qué? Porque hay ejemplos en la Biblia que nos dejan saber cuando una persona es nacida del Espíritu o está recibiendo el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver los ejemplos. Ah, por ejemplo, ya leímos Hechos 2, vamos a leer ah, Hechos 10, la historia de Cornelio. En Hechos 10, vamos a leer del 47 a 44 en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. So aquí está el escenario del apóstol Pedro. Fue porque básicamente Dios le habló y le envió a estas personas para que lo trajeran. Él realmente no tenía el deseo de ir. Él dijo, pues yo no voy a ir a juntarme con gentiles. Y ellos no tenían básicamente contacto con los gentiles, los judíos. Pero Dios le habló primeramente a Cornelio, envió por Pedro y Pedro tuvo una visión y aquí llega Pedro a el hogar de Cornelio y Cornelio está listo para escuchar el mensaje y cuando Pedro comienza a predicar el mensaje, la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el discurso. Entonces, lo curioso aquí es cómo ellos supieron que el Espíritu Santo cayó. Tenía que haber alguna manera de darse cuenta cómo es que ellos se dieron cuenta que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 47 es que nos dice cómo ellos supieron. Porque dice que en el 46, porque los oían que 46. hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si nosotros vamos a donde comenzó la iglesia en Hechos 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora aquí están esta familia, este hogar de gentiles, están recibiendo el Espíritu Santo y los que iban con Pedro, los judíos, pues se dieron cuenta que estaba siendo derramado el Espíritu Santo porque ellos lo estaban escuchando que hablaban en lenguas. Entonces ellos identificaron básicamente al día de Pentecostés en Hechos 2, dijeron, wow, este mismo Espíritu se está derramando sobre estos gentiles. Ahora para ellos era algo pues maravilloso porque ellos hasta este punto todavía estaban tal vez pensando que solamente era para judíos, pero el Señor no hace acepción de personas otra vez. Entonces, esta familia de Cornelio recibió, sus amigos recibieron el Espíritu Santo con la experiencia de hablar en otras lenguas, con la señal de hablar en otras lenguas. Entonces, también otro ejemplo en Hechos 19, vamos a leer Hechos 19. 19, 2. Amén. Empezamos del 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dice,
Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que venía después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Hablaban en lenguas y profetizaban. So, vemos una constancia en la experiencia de recibir el Espíritu Santo, que las personas hablaban en lenguas. Esto está conectado con lo que el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo en Juan 3:5. Él dijo que el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero oyes su sonido. Entonces, cuando alguien nace del Espíritu Santo, obviamente no sabemos del Espíritu Santo de qué parte viene. En realidad el Espíritu Santo llena todo, pero la manera, el sonido, sí lo experimentamos, y ese sonido es el hablar en otras lenguas. Entonces, hay personas que dicen, bueno, es que el Espíritu Santo se recibe automáticamente cuando yo creo o cuando pues yo me bautizo, etcétera. Entonces, vamos a ver esa misma porción en Hechos 19. La Biblia dice que estos eran creyentes, obviamente, pero ellos ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Aunque ellos creían, no habían experimentado el Espíritu Santo. Pero cuando Pablo les predicó y los bautizó en el nombre de Jesús, él oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo, como pues con la evidencia, con la experiencia de hablar en otras lenguas. Y por seguro, después, si alguien le iba a preguntar a sus discípulos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos iban a decir, yo lo recibí, claro que sí. Y lo recibí hablando en lenguas. Claro. Esa es la señal, poder del Espíritu Santo. También hay otra porción en Hechos 8. Hechos 8, en el 16, por ahí más o menos. Dice, bueno, en el versículo 16, dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta porción de escritura claramente nos deja saber que estas personas ya habían sido bautizadas en el nombre de Jesús. Pero ¿qué faltaba? Ellos no habían recibido. La Biblia dice, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pedro y Juan oraron por ellos, ahora sí, ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, esto es una experiencia separada de el bautismo. Muchas veces personas experimentan la llenadura del Espíritu Santo cuando ellos salen del agua y Dios los toca y los llena con el Espíritu. No estamos diciendo que no puede suceder, pero son dos cosas que nosotros podemos anotar. Si hay personas que son bautizadas pero no reciben el Espíritu Santo en ese momento, entonces ellos necesitan recibir el Espíritu Santo. Cuando alguien cree solamente con decir alguna oración pequeña y eso es todo, eso no es recibir el Espíritu Santo. Bíblicamente, obviamente si vamos a teorías y a razonamiento humano y a teologías que muchas veces tienen más de humano que de Biblia, entonces tal vez con eso concuerde, pero con la palabra de Dios, cada vez que alguien recibía el Espíritu Santo en la palabra de Dios, nosotros vemos ejemplos suficientes que ellos recibían el Espíritu Santo con la experiencia de hablar en otras lenguas. Y esto es algo esencial. La Biblia nos deja saber en Romanos 8 y 9 que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea, esto es algo que nosotros necesitamos, algo que nosotros
debemos tener si nosotros queremos ser salvos. Pues la Biblia nos dice que tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ambas cosas son necesarias, son esenciales y son parte del Evangelio, la sepultura y resurrección. En este caso, el Espíritu Santo es la resurrección. Amén. Pues en realidad vemos que hay muchos pasajes de la Biblia que los que recibieron el Espíritu Santo, y ahora en día esa promesa es para todos. Se está recibiendo la mayor personas que vienen a un arrepentimiento aquí a la iglesia están recibiendo el Espíritu Santo, y están habiendo otros lugares donde hay mucho avivamiento, ¿verdad? Donde se está derramando el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que es la promesa para todos cuanto el Señor vuestro de llamar. O sea, Amén. como Dios no hace acepción de personas, porque también pasó con el Saulo de Tarso, ¿verdad? Que Dios lo convirtió y él recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces vemos muchos testimonios de parte de la Biblia, y ahora actualmente en este tiempo que estamos viviendo, personas que lo están recibiendo ahorita. Amén. Esto es una experiencia. Esto no es solamente una idea de hombre. Esto es algo nacido en la Biblia, nacido del corazón de Dios. Es una de las razones por la cual el Señor Jesucristo vino a ser muerto, sepultado y resucitado, porque Él nos quería derramar de su Espíritu. Por eso, en Juan 7:37 en adelante, la Biblia dice que el Espíritu, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen, porque no había descendido todavía, porque Él no había sido glorificado. O sea, Él tenía que ser glorificado para Él enviarnos el Espíritu Santo. Amén. Y pues no queremos extender mucho esto. Vamos a hablar más adelante, tal vez en otro episodio, acerca como de qué es el Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo, en una manera abreviada, el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es el Señor. La Biblia nos dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Amén. Pues, la palabra de Dios es clara, y pues como dice en Juan 4:24 que Dios es Espíritu, ¿verdad? Podemos ver en Isaías también 28:9-12, donde dice que lengua de tartamudo y en extraña lengua Dios daría a su pueblo, dice. Y Pablo habló también de esta experiencia en 1 Corintios 14:21. Amén. Pero vamos a seguir a continuación, vamos a continuar este tema en otro programa más de Logos, la palabra de Dios para todo el mundo, pastor. Amén, amén. Y quiero animarle, si usted no ha experimentado el Espíritu Santo, usted está perdiendo algo de lo más maravilloso que usted puede experimentar en esta vida. Por favor, busque, escudriñe la palabra de Dios. Esto está sucediendo en todas partes, está sucediendo aquí en la iglesia local, está sucediendo en este país, en todos los países está el Espíritu de Dios está derramando. Dios no hace excepción de personas, el Espíritu Santo es para usted. Si usted tiene dudas, usted tiene preguntas, déjenos su comentario. Amén. Y con gusto lo estaremos revisando, y conforme el tiempo podemos tal vez pues hablar acerca de este tema más, o podemos contactarnos con usted de la manera que sea mejor. Amén. So, gracias por estar con nosotros. El Señor les bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Que el Espíritu del Señor sea moviendo donde quiera que usted esté. Amén. Donde quiera que usted esté trabajando, donde usted esté, amén, obrando, que el Señor sea moviendo con su poder. Que el Señor le bendiga. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias una vez más por habernos visto a través de este podcast, Logos, la palabra para todo el mundo. Dios te bendiga y nos vemos en otro programa más.